Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy seguimos hablando de la violencia psicológica en el trabajo, también conocida como acoso laboral o mobbing. La violencia psicológica no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno reciente, podríamos decir que es un fenómeno que es tan antiguo como la era industrial. Lo que pasa que la difusión social de carácter científico sobre este tipo de maltrato puso luz en situaciones que antes se normalizaban. Entonces, de alguna manera, esto empuja a las empresas a modificar o estar atentos a su sistema de gestión empresarial, a los sindicatos a darse cuenta de que, de que este maltrato afecta a los trabajadores en su salud física y mental. Ya vamos a ver por qué física. Y también a las propias víctimas que quizás antes tendían a aguantar, por decirlo de alguna forma, queriendo y para aguantar justamente normalizaban conductas agresivas o violentas como estas que estamos hablando y que vamos a ir desarrollando. Ahora, las causas del acoso moral o de la violencia psicológica en el trabajo no reconoce una sola causa el acoso moral. ¿Por qué? Porque es un proceso muy complejo en el que intervienen causas psicológicas de los actores, tanto del acosador como de la víctima, como del coro de personas testigos que o hacen algo o no hacen nada, pero de alguna manera facilitan la actividad del acosador. También factores sociales y factores organizacionales, por supuesto, de liderazgo, por ejemplo, que están todos relacionados, interactúan y se refuerzan mutuamente. Los primeros estudios sobre este tipo de violencia datan de 1980, se realizaron en países escandinavos, se trataba de estudios meramente cuantitativos, el propósito era establecer el vínculo entre una conducta específica en el trabajo y las consecuencias que esa conducta tenía para las personas. Pero más adelante, por ejemplo en este momento, actualmente, se afinaron estos estudios y entonces tenemos que no se trata solamente de estudiar hoy cuantitativamente de qué se trata, sino más bien de analizar el porqué de la violencia, es decir, hacen foco en la conducta insidiosa. ¿Para qué? Para proponer soluciones. Ahora, ya sea los estudios anteriores o los estudios actuales, todos los estudios concluyen que el acoso moral tiene una extrema gravedad, no solamente para la productividad de la empresa, sino una extrema gravedad para la salud de la víctima, que afecta su salud psicológica y su salud física y hasta puede llegar a las personas al suicidio. Allá hay estudios a través de la OIT del porcentaje, por ejemplo, el último estudio en Alemania demuestra que de 16 suicidios, uno se debe a el acoso moral o violencia psicológica. Es decir, que es un tema sumamente grave. Frente a esta lacra, muchos países han legislado. Por ejemplo, Francia, a partir del año 2000, tiene una ley nacional de sobre mobbing o acoso laboral, pero hay que decirlo, la legislación, si bien es sumamente importante para establecer un marco de actuación y protocolos, etcétera, o vías de abordaje, lo cierto es que la lacra continúa y no ofrece la legislación un freno total a finalizar, digamos, el sufrimiento de las personas en el ámbito laboral.
vamos a hablar un poquito de los conceptos, el origen de los conceptos. El primero en hablar de moving específicamente fue Heinz Lehmann. Heinz Lehmann fue un psicólogo social alemán, investigador de la Universidad de Estocolmo. Él fue el primero en interesarse en el acoso moral. En 1993 publicó un libro justamente con el título de Moving. De ahí que en Alemania y los países escandinavos se utilice este término para describir específicamente la violencia laboral. ¿De dónde viene la palabra moving? Bueno, obviamente es una palabra en inglés, viene del verbo to move. To move significa maltratar, molestar. A ver, eso es como verbo. Como sustantivo, move significa jauría, multitud. Y la palabra move con mayúscula significa mafia. Bueno, ahí tenemos, ¿no? O sea, métodos inescrupulosos, es decir, todos términos que están relacionados. Métodos inescrupulosos para lograr lo que se quiere. Muy bien. Ahora, ¿qué más? En paralelo a Heinz Lehmann tenemos a Konrad Lorenz, que en realidad este estudioso es un biólogo y zoólogo que también se refirió al moving, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la zoología. ¿Por qué? Porque moving ya dijimos que describe por ejemplo, a varios animales, ¿no es cierto?, que se unen para atacan para defenderse de un animal que lo ven más grande o más poderoso y lo ven como algo peligroso. Bueno, vamos a ver luego esto, qué tan relacionado está con el justamente acoso laboral en el trabajo. Y por último tenemos como autor importante, que tenemos que referenciar, a Carol Brodsky. Carol Brodsky fue un psiquiatra norteamericano que ya en el año 1976, habló de esto pero con otro término. Y el término que él le puso fue harassment. Entonces, este término, en realidad él englobaba 5 tipos de violencia. No solamente la violencia psicológica, sino también el acoso dentro del trabajo, ¿no? El acoso sexual, elegir un chivo expiatorio, usar sobrenombres desagradables, la violencia física y la presión en el trabajo. Este término en Latinoamérica ahora es el más utilizado para describir violencia física y acoso sexual. También tenemos otro término para describir el maltrato psicológico, que es el bullying, que obviamente lo habrán escuchado mucho para escuela. ¿Por qué? Porque en la Argentina y en general en Latinoamérica es el término que también significa humillar, maltratar, pero que se aplica para violencia escolar, específicamente violencia entre compañeros. También es un término utilizado en Europa, particularmente en Francia y en España. Ahora, el término acoso moral es un término que acuñó, podemos decir, que lo popularizó, por decirlo de una manera, la psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen, que justamente escribió un libro que se llama Acoso moral en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el acoso moral? Porque ¿qué es la moral? La moral es la ciencia que indica lo que está bien y lo que está mal en un tiempo determinado, en una sociedad determinada. Es decir, es como una guía rectora que nos indica, bueno, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos, hasta dónde podemos llegar con nuestras actitudes y hasta dónde no, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Obviamente cambia, porque es una ciencia que refleja la vida social. Entonces va cambiando con los cambios sociales y no se puede medir la moral de un país con la moral de otro, porque
cambian sus costumbres, cambian sus ideologías, cambian sus religiones, etc. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué acoso moral? Porque hace referencia justamente a la dimensión ética o moral de la agresión. Porque del lado de la víctima, lo que siente la víctima es que el otro hizo algo que no tendría que haber hecho, porque moralmente está mal. ¿Por qué? Porque se sienten maltratadas, se sienten menospreciadas, se sienten humilladas injustamente, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo los términos, como vemos ya hay multitud de términos, ¿no es cierto? Multitud no sé, pero son 4 o 5 que tenemos que dejar claro. En Argentina, cuando nos referimos a la violencia psicológica en el trabajo, generalmente la vamos a llamar mobbing o acoso laboral. En la escuela, cuando nos referimos a la violencia psicológica, al maltrato, a la humillación, lo vamos a llamar bullying. Y cuando nos referimos a la violencia física o al acoso sexual, lo vamos a llamar harassment. Entonces, bueno, cada uno decidirá, no es que son términos incompatibles, pero bueno, es bueno conocer que en definitiva también estos términos dan cuenta de cómo se van, digamos, cómo va cambiando, ¿no es cierto? Cómo va evolucionando este tema y los diferentes términos que vamos utilizando para referirnos justamente a él. Bueno, creo que es importante que conozcamos algunas definiciones, es decir, hablar del concepto. Hablemos de concepto, o sea, ¿qué es el mobbing? Vamos a dar definiciones de diferentes autores y luego la conclusión. En primer lugar, hablamos de que el pionero en hablar del mobbing fue Heinz Lehmann y por eso vamos a la definición de él es sumamente importante. Para Heinz Lehmann, el mobbing consiste en intentos repetidos y persistentes por parte de una persona destinados a atormentar, a quebrar la resistencia, a frustrar u obtener la reacción del otro. Es un tratamiento que con persistencia provoca, presiona, asusta, intimida o incomoda a otra persona. Para Carol Brodsky, el mobbing es una cadena durante un largo periodo de tiempo, dice él, de palabras, de conductas hostiles manifestadas por una persona o por varias hacia un tercero. Bien. Para Mary Frances Irigoyen, el acoso moral consiste en toda conducta abusiva, ya sean gestos, palabras, comportamientos, actitudes, que atenten por su repetición, persistencia y sistematización contra la dignidad o la integridad psicológica de una persona, de otra persona, y ponga en peligro su empleo o degrade la calidad del trabajo, ¿no? La calidad de su trabajo. Bien, en la Argentina me gustaría tomar la definición de la ley 13.168 de la provincia de Buenos Aires, que es una ley específica para el ámbito de la administración pública, que da un concepto, establece que el mobbing es, en el artículo 6, por si la quieren leer esta ley, en el artículo 6 lo que dice es, mobbing se entiende por acoso en el trabajo, acción persistente y reiterada para incomodar al trabajador o trabajadora, manifestada a través de comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica, o física y psíquica
de un individuo o que puedan poner en peligro su empleo, degradar su lugar de trabajo en función de su sexo, su opción sexual, su edad, su nacionalidad, origen étnico, religión, estado civil, capacidades diferentes, preferencias artísticas, deportivas, situación familiar. Bueno, como vemos es muy abarcativa, ¿no es cierto? Y asimismo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la define como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable y mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada, lesionada en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de su actividad profesional. Bien, ¿cuál es el factor común de todas estas definiciones? Bien, hay 3 factores comunes. Esta y cualquier otra definición de moving, ustedes lo que van a encontrar es que tiene 3 factores comunes. Los factores comunes que atraviesan a todas estas definiciones, más allá de sus particularidades y de sus diferencias, es, primero, que las conductas deben ser reiteradas. O sea, una conducta, una agresión aislada no es moving. Tienen que ser persistentes en el tiempo. Luego vamos a ver cuánto tiempo. Pero tienen que ser persistentes, ¿sí? Tienen que durar en el tiempo. Implican todas una relación complementaria, es decir, hay una desigualdad. Una desigualdad del trabajador con respecto a otro, que puede ser jerárquica o no, porque también los compañeros pueden hacer moving, pero hay una desigualdad. Y algo muy importante, fíjense qué interesante, las conductas no necesariamente deben ser intencionadas. Esto es muy importante y está relacionado con el perfil del acosador, porque si el perfil del acosador es una persona que padece algún trastorno de la personalidad, no se va a dar cuenta que está acosando. O sea, ¿por qué? Porque no distingue moralmente entre el bien y el mal. Por lo tanto, solamente está actuando de acuerdo a sus fines. Y sus fines son sacarte de encima a una persona que considera peligrosa porque le puede de alguna manera atentar contra su grandiosidad. Porque estamos hablando de personalidades narcisistas. Entonces, no es necesario que haya intencionalidad. Esto me parece súper interesante, ¿no? También me gustaría aportarles un dato estadístico, hablando de la OIT, que hicimos referencia recién a la definición que da la OIT. En el año 2010 evaluó a más de 15 millones de trabajadores activos en la Unión Europea que declaraban ser víctimas de acoso laboral o moving. Y finalmente el informe da las siguientes cifras de porcentaje. De un 100%, un 33% acoso sexual, un 29% agresiones verbales, un 14% acoso moral, un 14% agresiones físicas, un 10% intimidación, amenazas, que en realidad la intimidación, amenazas, vamos a ver que también entra dentro de la violencia psicológica, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, ¿cómo hacer para diagnosticar? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo se da cuenta una persona que está siendo víctima de moving? O sea, ¿cómo se hace para diagnosticar el moving? Bueno, tenemos elementos, datos objetivos con los cuales vamos a poder darnos cuenta. Y esto de darse cuenta es fundamental para la víctima, porque como les dije, muchas veces para mantener el trabajo, para sobrevivir, pues para aguantar, digámoslo así, las personas normalizan. Como esto es por goteo, tienden a decir, bueno, no fue para tanto, bueno, tendrá un mal día, bueno, no sé, en fin, lo quieren justificar.
Entonces es muy importante que la víctima conozca de cuáles son los elementos con los cuales se puede establecer fehacientemente que esa conducta no es una conducta de agresión, no sé, aislada porque tuvo un mal día, sino que está dentro del contexto de una agresión premeditada que lo que busca es que degradar su trabajo o directamente que se vaya y que renuncie, ¿no es cierto? O que se cambie de sector o lo que fuera. Entonces, vamos entonces a hablar un poco de cómo hacer para diagnosticar. En primer lugar, para hacer un buen diagnóstico, lo que tenemos es que especificar las conductas hostiles, las conductas de maltrato. ¿Cómo vamos a hacer eso? Heinz Lehmann, que como dijimos fue el pionero en todo esto, desarrolló un listado de 45 conductas hostiles, o sea, las 45 conductas que son las conductas que a través de las cuales, son las acciones a través de las cuales se ejerce el maltrato psicológico. Muy bien, entonces esas 45 conductas no las vamos a listar, pero sí les voy a decir que las podemos englobar en 4 grandes grupos. 4 grandes grupos. ¿Cuáles son esos 4 grandes grupos? Primero, el aislamiento de la persona, porque a veces se lo llama así, persona objetivo o víctima. El aislamiento, o sea, la negativa a comunicarse. Hay un mutis, no hay un conflicto en el cual yo quiero hablar del conflicto con el otro para ver si lo puedo solucionar. No, en realidad hay un mutis, hay un silencio, hay un cierre de la comunicación, de manera que la víctima no pueda buscar apoyo en ningún lado. El segundo gran grupo de estas conductas se engloban en atentar contra las condiciones de trabajo. No se trata de criticar un trabajo porque esté mal o porque haya que, no sé, porque haya que modificarlo o supuestamente para el superior esté mal hecho. No, sino en usar el trabajo como un pretexto para descalificar. Los compañeros, sabotaje. Y si es un superior, por ejemplo, puede ser asignarle objetivos imposibles, dar órdenes contradictorias, confusas, poner el foco en los detalles mínimos, en hechos menores. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso puede englobarse dentro de este segundo gran grupo. ¿Qué más? Bien, la tercera, los ataques personales directos. Acá el objetivo de un ataque personal ya no es el trabajo, ni cómo lo hizo o no lo hizo, sino atacar a la identidad de la persona. ¿Quién es esta persona? Entonces aquí el objetivo es ese, socavar la identidad. ¿Y cómo se logra eso? Por ejemplo, con los chismes, con lo que se conoce como radio pasillo, mentiras, descalificaciones, hablar mal en definitiva de esa persona, pero por supuesto a sus espaldas, sembrar sospechas, hablar con terceros cuchicheando acerca de lo que fuera, inventos, cosas, todo para desacreditar, ¿no es cierto? Ahora fíjense que generalmente las víctimas de mobbing, ¿por qué son víctimas de mobbing? O sea, ¿cuál es el carácter, digamos, cómo podríamos identificar una característica general de la víctima de mobbing? La víctima de mobbing puede ser cualquiera, pero en realidad, porque no hay una característica de la víctima, lo que hay es de parte del acosador miedo. ¿Miedo a qué? A esa persona que le está mostrando que es realmente muy capaz, muy eficiente, muy eficaz, o una persona que tiene luz propia, que se autogestiona. En definitiva, lo que tiene miedo es que le haga sombra a su grandiosidad y por eso se la quiere sacar de encima. No es que hay
alguien que esté destinado a ser víctima por sus características. Cualquiera de nosotros puede ser víctima. Basta que nos encontremos con un acosador mediocre, que ya vamos a ver las características de este tipo de personajes siniestros, podemos pasar a ser víctima, nada más que porque tiene miedo de que le hagamos sombra. Y entonces va a buscar la manera de, a través de mentiras, de engaños, de chismes, de alianzas y de todas estas conductas que estamos describiendo, generar complicidad con otros para, en definitiva, luego ser todavía más fuerte y que se produzca ese famoso ataque en jauría, ¿no es cierto? Que lo que busca es eso, destruir a otro ser humano, destruir su integridad psicológica. Bueno, entonces hablábamos de los ataques personales que atentan contra la identidad y generalmente tienen también la espantosa habilidad de, no me daría la palabra, la espantosa habilidad de descubrir el punto débil de la víctima. Y ahí, por ejemplo, si la víctima es muy meticulosa en presentar informes, pongámosle un ejemplo, entonces, ¿qué van a hacer? Van a atacar cómo presenta los informes y su prolijidad, porque lo van a atacar donde más le duele, porque la cuestión es reducir a esa persona, hacer que dude de su propia capacidad, que baje su nivel de autoestima, que deje de creer en sí misma y que entonces convertirla en una cosa, lo quieren cosificar. Bien, y el cuarto grupo son las intimidaciones. Intimidar a otro. Entonces, ¿qué es intimidar? Meter miedo, entonces manifestar violencia, manifestar hostilidad, para que, como dijimos, para que la persona se someta o se vaya. Entonces puede haber chantaje, represalia, puede haber también violencia física, un empujón, romperle cosas, romper material de trabajo, pero a veces es muy sutil. Por ejemplo, no conversar, no mirarla, no contestarle, no invitarla a participar de una reunión, no invitarla a almorzar con el equipo de trabajo. Ahí ven la dificultad de la prueba de todo eso, ¿no? Porque la agresión es sumamente dolorosa porque no es no invitar un día, es persistente, es como una gota de agua que horada la piedra, tac, 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 todos los días o por lo menos una vez por semana algún tipo de estas conductas se tiene que manifestar, ¿no es cierto? Y en un mínimo de 6 meses, porque como dijimos, algo que caracteriza para poder identificar fehacientemente que hay moving, que se está realizando moving, es la persistencia. Y Heinz Lehmann habla de un mínimo de 6 meses, ¿sí? Una vez por semana, 6 meses, algo de todo esto se tiene que dar. Bien, hablamos entonces también de otra de los elementos que utilizamos para el diagnóstico, que es la complementariedad. Bien, es una palabra un poco trabalenguas, pero esta palabra quiere decir que hay una relación de fuerzas desigual. No se da entre dos personas pares, no, se da siempre entre la persona objetivo se ve como disminuida frente al agresor que se ve como dominante. Se ve disminuida, ¿por qué? Porque siente que no tiene medios para defenderse, porque a veces es tan sutil, pero es multitud de maltratos tan sutiles que no sabe qué hacer. Entonces siempre hay una desigualdad de fuerzas, ¿me comprenden? Ahora, quiero aclarar esto, no es que se dé solamente por jerarquía, no siempre es muy común, es lo más común que sea de un superior a un inferior, pero también puede ser entre compañeros. Me contaban el caso, una vez tuve una alumna que me contaba el caso de que venía de trabajar en una empresa privada y bueno, en la empresa privada tenía por costumbre quedarse más tiempo si es que tenía que terminar un trabajo,
se quedaba después de hora. Y entró a trabajar en una empresa pública y se le presentaron unos compañeros para explicarle que los estaba perjudicando. Ella no entendía bien a qué se referían con esto de estar perjudicándola, que en qué lo perjudicaba. Bueno, justamente fue expresado de esta manera. Acá nosotros venimos, entramos y salimos para cobrar el sueldo. Esa es nuestra finalidad. Tenemos que cumplir un horario, entramos y nos vamos en ese horario. Si vos te quedás más tiempo, van a pensar que entonces todos nosotros nos tenemos que quedar más tiempo para terminar el trabajo. Y eso nos perjudica. Bien, como vemos ahí, sería un ejemplo de intimidación o amenaza, pero por un par. Pero realmente hay complementariedad porque la persona se siente sola y desvalida, no sabe qué hacer en esa situación. Y el último de los elementos para hacer un buen diagnóstico es el tema de la intención. Y de esto se ha hablado mucho, porque en realidad nuestro código penal, para que una conducta sea dolosa, o sea, tiene que haber intención de dañar. Bueno, aquí es una particularidad del moving, que como les dije, está relacionada con el perfil psicológico del acosador, que no necesariamente tiene que haber intención. Es decir, sin intencionalidad, moving es igual. No es necesario que haya intención, es necesario que haya todas estas características, estas conductas, estas 45 conductas reiteradas en el tiempo con la frecuencia que les acabo de decir y con esta complementariedad en la cual, ya sea por un superior o ya sea por compañeros, pero en definitiva la persona se siente sola, aislada y no sabe qué hacer, entonces ahí ya tenemos moving. Cuanto antes se detecte moving, mejor va a ser para todo el mundo, para la empresa, para que tome acciones, para que tome acciones sobre el liderazgo o sobre la empresa, de compañeros o lo que fuera, y obviamente para la salud mental de la víctima. Pero aquí justamente la responsabilidad es de la empresa, pero también es del trabajador. O sea, no naturalizar, porque esto no hay que naturalizarlo, esto no es normal, esto no es algo que deba suceder en el trabajo, esto no es sano para nadie y fundamentalmente no es sano para la víctima. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos por hoy con este tema que estamos desarrollando, violencia psicológica en el trabajo. En la próxima vamos a seguir hablando, vamos a hablar de los perfiles, de las características de los acosadores. Vamos a hablar también de los daños, vamos a hablar del estrés postraumático, el daño psicológico y otro tipo de daños efectos que genera en la víctima el acoso moral, la violencia psicológica. Y también vamos a hablar de la prevención y todo lo que se puede hacer desde diferentes vías, desde diferentes caminos para prevenir esta lacra en el ambiente laboral.